Guarde. Shabbat Shalom para las ovejas perdidas de la casa de Israel que se encuentran entre las naciones. Que nuestro Padre Celestial los bendiga y los guarde donde quiera que se encuentren. No se olviden de suscribirse a nuestro canal y darle me gusta en la campanita y compartir este mensaje. Vamos a hacer un resumen de la sección de la Torá que corresponde para esta semana. El nombre de la sección de la Torá es Pekudei, que le encontramos en el libro de Éxodo, libro de Shemot, capítulo 38, verso 21. Dice: estas son las cuentas del Mishkan, del tabernáculo del testimonio, las que hicieron por orden de Moshe, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, y Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Adonai mandó a Moshe. Y con él estaba, dice, a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino. Todo el oro empleado en la obra, toda la obra del santuario, del cual fue oro de la ofrenda, fue 29 talentos y 730 siglos según el siglo del santuario. El nombre de esta sección de la Torá, Pekudei, cuentas. Vemos aquí que se hace un recuento de todo lo que la nación de Israel había dado para la construcción del Mishkan. Y está aquí Moshe haciendo cuentas en qué se empleó todo lo que le entregaron. La pregunta aquí, amados, nuestro Padre Celestial le pidió a Moshe que haga cuentas de todo lo que se le había dado a él para saber en qué se utilizó. Vemos que esto nace del mismo Moshe, entregar las cuentas de todo lo que él había recibido, porque dentro del pueblo habían unos rashá, según el Midrash, que nos dice que estaban hablando en contra de Moshe, ¿sí? Y estos rashá decían: el cuello de Ben Amram está muy gordo. Es decir, que estaban hablando en contra de Moshe, de que Moshe se había enriquecido por lo que el pueblo le había dado, y eso no era cierto. El Midrash nos dice que cuando Moshe subió al monte Sinaí, cuando nuestro Padre Celestial le entregó las tablas, dice que el cielo era de zafiro, y que parte de los pedazos de zafiro con que fueron hechas las tablas, nuestro Padre Celestial le dio esas piedras preciosas a Moshe, y Moshe era uno de los hombres más ricos de toda la nación de Israel. Es decir, que nuestro Padre Celestial, el dueño del oro y la plata y de todo lo que hay en este mundo, enriqueció a Moshe. Pero Moshe no se enriqueció por la que se había recogido para la construcción del Mishkan. Y es así que se hace un recuento absolutamente de todo. Y Moshe en un pasaje de la Torá, él nos dice en el libro de Números. Vamos a revisar el libro de Números, en el capítulo 16. En el capítulo 16, verso 15 dice: entonces Moshe se enojó en gran manera y dijo a Adonai: no mires su ofrenda, ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Es decir, que Moshe dice que no había tomado absolutamente nada del pueblo, absolutamente nada. Y aquí está diciendo en este pasaje de Números, ni un asno. ¿Por qué Moshe dice ni un asno he tomado de ellos? Porque Moshe todo lo que tenía lo puso al servicio de nuestro Creador, para la obra de nuestro Creador. Y imagínese usted, hace
3.500 años atrás, el valor que tenía un asno o un camello, y todo lo que nuestro Padre Celestial le había dado a Moshe, él lo puso al servicio de nuestro Padre Celestial. Y eso nosotros lo vemos un poco más atrás en el libro de Shemot, Éxodo, mismo en el capítulo número 4. Capítulo número 4, en el verso 20, dice: entonces Moshe tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moshe la vara de Elohim en su mano. Es decir, amados, que todo lo que nuestro Padre Celestial le había dado a Moshe, lo puso al servicio de nuestro Creador y fue a hacer la obra de nuestro Creador cuando nuestro Padre Celestial lo llama a Moshe que regrese a Egipto para liberar a su pueblo. Él se fue con todo lo que tenía y todo lo que tenía lo puso al servicio de nuestro Padre Celestial. Qué difícil muchas veces es para muchas personas que tienen recursos, dinero, poner lo que se tiene al servicio de nuestro Padre Celestial y para la obra de Él. Y podríamos decir, bueno, ¿cómo nosotros podemos dar para la obra de Él si nuestro Padre Celestial no necesita de nada? Y por otro lado, Él es el dueño del oro, la plata, de todo lo que existe aquí en este mundo. Nosotros podemos poner nuestro contingente o los recursos que hemos recibido de nuestro Padre Celestial de parte de Él para la obra de Él, porque ¿qué hizo nuestro Padre Celestial con la nación de Israel? Cuando lo saca de la esclavitud de Egipto, lo libera primero, son libres, y luego lo lleva al monte Sinaí a entregarle la Torá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer, amados? Ser libres primero, ¿sí? Y luego dedicarnos a entregar, a dar a conocer esta verdad, esta Torá, a todas las naciones. Y poner los recursos que nuestro Padre Celestial nos ha dado al servicio de Él de esa manera. No hay otra manera, porque nuestro Padre Celestial no necesita de nada. Pero los hombres sí necesitan ser libres y necesitan de cada uno de nosotros que compartamos estas verdades para que ellos también lleguen a esa libertad y se sumen a nuestro Creador en obediencia a los mandamientos cuando nosotros compartimos su palabra, cuando nosotros compartimos su Torah. Hay otro caso también que nosotros vemos de un profeta que también se estaba hablando mal, ¿sí? Se estaba hablando mal, y él dice: yo no he tomado absolutamente nada de ellos. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 12, verso 3, y aquí está hablando Samuel, amados. Dice, Primera de Samuel 12, 3, aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Adonai y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces vemos también del profeta Samuel, amado, se estaba hablando, ¿sí? Siempre en las comunidades van a haber estos rashá, no se apegan a nuestro Creador, pero están dentro para hacer daño y hablar de los sadik, hablar de los justos. Y nosotros en esta comunidad en que estamos también lo hemos experimentado, amados, también lo hemos vivido. Han habido rashá que han estado hablando cuando en realidad nosotros hemos puesto todo lo que nuestro Padre Celestial nos ha dado al servicio de Él para pregonar su Torá, para pregonar su palabra, para dar a conocer esta verdad, para poder tener este lugar, gracias a la rajé, la misericordia de Él, abierto. Pero más sin embargo, todo lo que uno hace muchas veces en las personas es insuficiente y siempre van a haber personas que hablen en contra. Vamos a ver un poco en 2 de Corintios, vamos a ver lo que nos dice Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 7, 2 de Corintios, en el capítulo 7, verso 2,
dice: admitirnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Esto está diciendo Pablo, amados. Pablo está diciendo: a nadie hemos engañado, a nadie hemos corrompido, de nadie hemos tomado nada, porque la característica, amados, que yo me he dado cuenta de los sadik, quienes se dedican a pregonar esta verdad, quienes se dedican a compartir esta Torah, no dependemos del pueblo, dependemos de nuestro Abacados. Él es quien nos sustenta, él es quien nos respalda, Él es quien nos provee todo lo que nosotros necesitamos. Y vemos, por ejemplo, la talla de los patriarcas como Abraham. No necesitó del pueblo Abraham. Nuestro Padre Celestial lo enriqueció y Abraham era uno de los hombres más ricos de su tiempo. Isaac, Jacob, Moshe, Yehoshua y todos estos sadik no necesitaron del pueblo, amado, para que los sustente. Nuestro Padre Celestial era quien los sustentaba a ellos. Y eran, por lo general, los profetas eran los hombres más ricos de su pueblo. Eran los hombres más ricos de su pueblo en su época. ¿Sí? Vamos a ver lo que nos dice un poco más atrás en 1 Corintios 9:14. 1 Corintios. Voy a leer el 11. 9:11 dice, 1 Corintios 9:11, si nosotros sembramos entre vosotros, dice, lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. La palabra dice, amados, que el obrero es digno de su salario. Si alguien está compartiendo la verdad, si alguien está haciendo un trabajo, una labor, es necesario recibir el sustento para esa labor. Más adelante vemos lo que dice Pablo. Así también ordenó el Adón a los que anuncian las buenas nuevas de salvación que vivan de la obra, que vivan del trabajo que ellos realizan. Pero cuando hay una comunidad pequeña, cuando hay una comunidad que no puede sustentar a los líderes, es necesario que el líder trabaje en realidad y pueda solventar las necesidades que tienen en su hogar, ¿verdad? Pero aquí vemos muchos casos donde estos sadik fueron juzgados injustamente, ¿sí?, por el pueblo, pensando que era por lo que recibían, eran enriquecidos. Ahora bien, hay casos también donde hay gente que se aprovecha de la obra de nuestro Padre Celestial y aprovechan el trabajo que ellos deberían realizar para enriquecerse. Eso es indudable y se lo ve, ¿verdad? Y aquí en la palabra nosotros vemos que hay exhortaciones para ese tipo de cosas. Vamos a 1 de Timoteo. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Timoteo, 1 de Timoteo. Vamos a ver lo que nos dice en esta parte la palabra. 1 de Timoteo, en el capítulo 6. Donde vemos una exhortación. Dice en el capítulo 6, verso 5, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Hay muchos, amados, que toman el trabajo en la obra de nuestro Padre Celestial como una fuente de ganancia para ellos, pero no es con el afán de servir, sino con el afán de enriquecerse. Y no estamos juzgando absolutamente a nadie, amados. Y tampoco quiero que se resientan por esto que se está diciendo, porque eso está aquí en la palabra y se lo ve. Se lo ve en los otros campamentos, lo que sucede. Y vamos a ver lo que dice Yeshua, amados.
vamos a ver, Yeshua hizo una exhortación en el libro de Juan a quienes la casa de adoración para las naciones, cuando había templo, en el segundo templo estamos hablando, vemos que Yeshua hace un llamado de atención a quienes estaban aprovechando. En el libro de Juan, vamos a ver el libro de Juan, se estaban aprovechando del templo, y viene Yeshua y los exhorta y los expulsa del templo, y también por eso fue juzgado Yeshua, por ese tipo de labor que él hacía. En el libro de Juan, en el capítulo 2, en el verso 13 está, y dice, estaba cerca Pesach de los judíos. Yo digo, si el que escribió el libro de Juan hubiera sido hebreo, hubiera sido un judío, hubiera sido un israelita, no hubiera puesto, estaba cerca la fiesta de Pascua, dice, pero es Pesach de los, como tratando de una manera despectiva, de los judíos. Hubiera puesto, estaba cerca la fiesta de Pesach, la fiesta de nuestro pueblo, ¿verdad? Vamos a seguir. Y dice, y subió Yeshua a Jerusalén, y halló en el templo, dice, a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, dice, y las ovejas y los bueyes, y los esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis la casa de mi padre en casa de mercaderes o de mercado. Entonces vemos la exhortación, amados, que hace Yeshua a quienes habían convertido el templo en una especie de mercado, donde compraban y vendían las ofrendas que iban a llevar para el sacrificio, porque normalmente ese lugar estaba reservado en la parte de afuera del templo, no adentro del templo donde los encuentra Yeshua haciendo este tipo de cosas. Entonces esto que la gente hace mercadería de la palabra o de la obra de nuestro Padre Celestial no es nuevo, amados, siempre ha existido. Estamos hablando en la época del segundo templo, donde los mercaderes estaban dentro del templo haciendo negocios, lo cual no es lícito, no es permitido, y mucho menos en una fiesta, y mucho menos en Shabbat. Hay prohibiciones de no hacer este tipo de negocios, porque eran transacciones, eran negociaciones, necesitaban el animal para el sacrificio y ahí lo compraban, ¿sí? Pero las autoridades del templo, los sacerdotes de esa época lo permitían, o sea, en otras palabras, no estaban haciendo lo correcto delante de nuestro Padre Celestial. Por eso Yeshua los exhorta, ¿verdad?, que no sigan haciendo este tipo de cosas. Vamos a regresar a nuestra parashá y vamos a ver un poco lo que dice el Midrash referente a esta parashá, ¿sí? Estamos en la parashá Pekudeika, es la última del libro de Shemot. Y el Midrash nos dice a nosotros que la construcción del Mishkan duró 3 meses. Se tardaron 3 meses en construir el Mishkan. Se finalizó el 25 de Kislev del año 2449, según el Midrash. Y se inauguró en el mes de Nisan, que es el mes de Abid, en el mes primero. Es decir, que inmediatamente que se construyó el Mishkan no fue inaugurado, se esperó que se llegue al mes de Nisan, que el mes de Abid, que es el mes primero, el mes de la primavera, ¿verdad?, para la inauguración del Mishkan. En este mes se lo conoce como el mes en que son coronados los reyes, ¿verdad? El mes de Abid, en el mes primero, eran ungidos los reyes como reyes, eran ungidos los Cohen Gadol para el servicio en esa época del año. Y casualmente nosotros estamos por entrar, amados, al mes de Abid. Estamos cerca ya de entrar al mes de Abid, al mes de la libertad, el mes en que fue nuestra nación libre de la esclavitud de Egipto. Es decir, nuestro Padre Celestial primero libera a su pueblo
y luego lo lleva al monte Sinaí a partir de Pesach. Estamos próximos ya a celebrar Pesach, ¿verdad? En el 14 del mes de Nisan es Pesach. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que primero nuestro Padre Celestial libera a su pueblo. Y a partir que se celebra Pesach, existe la cuenta o el conteo del Omer. Y nosotros contamos 49 días. Cuando llegamos al día 50, llegamos a Shavuot. Es decir, que cuando la nación de Israel llegó al monte Sinaí, habían transcurrido ya 50 días y fue cuando se entregó la Torá, la palabra de nuestro Padre Celestial al pueblo de Israel. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender también de aquí, amados? En esta primera sección, en esta primera liyá que estamos analizando. De que continuamente nosotros debemos hacer una evaluación, debemos hacer cuentas de todo lo que se nos ha sido entregado, amados. Porque algún día cada uno de nosotros también vamos a tener que rendir cuentas delante de nuestro Padre Celestial. Y muchos sabios de Israel dicen que cada Shabbat o cada fiesta es un mini Kippur, donde cada uno de nosotros tenemos que evaluarnos cómo estamos delante de nuestro Padre Celestial, cómo estamos delante de nuestro prójimo, qué es lo que estoy haciendo con todo lo que se me ha sido entregado. Aquí Moshe se le entregó la ofrenda, todo lo que recogieron, ¿verdad?, para la construcción del Mishkan, y Moshe entrega una cuenta, y está aquí, amado, escrito. Está aquí escrito, para evidencia, para la eternidad, de todo lo que se hizo con lo que le fue entregado. Nosotros hemos sacado cálculos, hemos hecho cuenta, amados, de todo lo que se nos ha entregado, qué fin le hemos dado a todo lo que nos ha sido dado, ¿sí? No solo hablando de recursos económicos, sino que hablando de todo lo que, con el equipaje o con todo lo que hemos sido equipados para venir a este mundo. Porque nuestro Padre Celestial a este mundo no nos envió desarmados, amados. Nos envió con un equipo. ¿Qué estoy haciendo con lo que se me ha sido entregado? Con todo los dones con que fui equipado, y qué estoy haciendo con lo que me fue dado. No solamente en lo material, en lo espiritual, en lo familiar, en lo social, en lo político, en todas las áreas de nuestra vida, amados. Continuamente nosotros tenemos que estar haciendo evaluaciones, tenemos que estar evaluándonos. Así como en una empresa, por ejemplo, en una empresa anualmente se hace un balance de pérdidas y ganancias, saber qué es lo que fue que pasó en este año. Nosotros igual, amados, estamos por entrar ya a un nuevo año, el nuevo año cuando se coronaban a los reyes, se ungían a los Cohen Gadol. Vamos a entrar y debemos hacer cuentas, qué es lo que hemos hecho en todo este tiempo que ha transcurrido en los meses anteriores. ¿A cuántas personas he llegado con este mensaje? ¿A cuántas personas les he compartido esta verdad? ¿A cuántas personas he traído el conocimiento de la Torá? ¿A cuántos estoy preparando para que hagan rectificación en este mundo? Porque vamos a ser evaluados. Acordémonos una parábola que da Yeshua, donde dice que se le entregó a 3 personas talentos, ¿verdad? Y cada uno de ellos, después de un tiempo, el Señor que les dio esos talentos, los llamó a que rindan cuentas. ¿Qué hizo con lo que se les fue entregado? Muchos dicen que escondieron ese talento, no hicieron absolutamente nada, ¿sí? Y fueron desechados. Y al que hizo algo se le dio más. ¿Qué quiere decir eso, amados? Que entre más nosotros nos entreguemos para la obra de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial nos va a dar más, nos va a recompensar de una mejor manera, ¿sí? En cosas en las cuales la mente humana se enfoca, amados, tiene esa característica de que eso se amplifica más, de que eso da más. Pero si nosotros no nos enfocamos en la obra y estamos enfocados en otras cosas, eso como que se minimiza y no crece. Es como una plantita, amados. Una planta, si nosotros la abonamos y la regamos,
¿qué es lo que va a pasar? Que va a crecer y luego esa planta va a dar fruto, ¿sí? Y nuevamente con ese fruto lo volvemos a sembrar, la semilla, para que nuevamente crezcan más plantas y que traigan más fruto. Lo mismo es con nuestra vida, lo mismo es en las áreas de nuestra vida, no solamente en lo espiritual, sino en todas las áreas de nuestra vida, donde tenemos que estar llevando fruto para que eso redunde en más semilla y más fruto, y estar creciendo en todas las áreas de nuestra vida, porque esta vida, amados, no es estática. Y nosotros, por si acaso, no es que solamente hemos venido a vivir por vivir. Examinémonos en nuestro interior. ¿Cuál es el propósito de vida? ¿Para qué vine a este mundo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la obra que tengo que hacer? Y una vez que lo descubramos, amados, no va a haber nadie que lo detenga para que ustedes realicen esa obra, y todo va a sumarse para que ustedes puedan cumplir ese propósito de vida. Pero si no salimos del cascarón, si no salimos hacia afuera y empezamos a movernos en función de cumplir el propósito por el cual nosotros hemos sido llamados, no va a pasar absolutamente nada. Entonces es necesario, amados, evaluar semanalmente, mensualmente, trimestralmente, anualmente, todo lo que estamos haciendo, y ser llamados a reflexión. ¿Para qué? Para no seguir como en una línea recta y estática, porque la vida tiene sus altas y sus bajas, esa es la vida. No es que no va a haber problemas, no es que no va a haber dificultades, pero entre más problemas usted resuelve, le va a ir mejor. Si no tiene problemas, es que no está haciendo nada. Es que si nadie habla de usted, es que no está compartiendo esta verdad. Si nadie dice nada de usted, es porque no está haciendo nada. El momento que uno se empieza a mover, el momento que uno empieza a compartir esta verdad, el momento que uno empieza a hacer la labor, van a venir las adversidades, y lo estamos viendo aquí en la Torá, ¿sí? Pero esa es la vida, amados. Esta vida no es que no hay problemas. Yeshua en ningún momento, nuestro Padre Celestial en ningún momento a su pueblo le dijo, ¿sabe qué? No van a tener ningún inconveniente. Nuestro Padre Celestial le dice a la nación de Israel, ahí está la tierra prometida, vayan y conquístenla. Ellos tenían que ir a pelear en guerra, tenían que ir a luchar, amados. Y esta vida es así. Esta vida es de ir para adelante, es de ir y echar para adelante. Van a haber problemas, van a haber dificultades, pero eso no nos puede a nosotros detener. Debemos seguir para cumplir el propósito por el cual hemos venido a este mundo, el propósito de nuestro llamado. Vamos a continuar y vamos a ir viendo aquí en el capítulo 39 ya, el capítulo 39, en el verso 32 dice, así fue acabada toda la obra del Mishkan, del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Adonai lo había mandado a Moshe, así lo hicieron. Qué difícil, amados, es esta parte, cumplir este solo verso, ¿sí? Dice que ellos hicieron todo lo que Adonai les había mandado hacer, lo hicieron tal como Moshe les dijo. Cuando uno habla de estos temas y les dice hay que guardar el Shabbat, no lo quieren hacer, pero ya está aquí, el mandamiento está aquí en la Torá y es para todas las naciones, pero la gente pone pretextos. O si lo guardan a la manera de ellos. Lo guardan como que si fuera el domingo, ¿sí? Lo guardan de formas que nuestro Padre Celestial no lo ha determinado, porque este día tenemos que santificarlo para Adonai. Este día de Shabbat es Kadosh, es santo para nuestro Padre Celestial. Es decir, que este día no es solamente hacer el cese de acciones o de trabajo, como la gente piensa, y este día se dedican muchos a dormir, este día se dedican muchos a salir a pasear con los hijos por ahí, este día se dedican para estar en su casa. Dicen, no, si yo estoy reposando en día de Shabbat. Pero santificar el día no es eso.
Santificar el día es dedicarme a la obra de nuestro Padre Celestial, a estudiar la Torah, a reunirme con los hermanos, a hacer el rezo Shacharit, a hacer los rezos. O sea, eso es santificar. Santificar el Shabbat no es quedarme en mi casa durmiendo o no hacer trabajo y salir por allá a pasear, a ver películas, como muchos hacen. Eso no es santificar el Shabbat. Estás guardando, sí, pero es como que si estuviera así como guardan afuera el día domingo. La gente guarda el día domingo. Cesan de trabajar, salen por allá a pasear, se van a la playa, hacen un sinnúmero de cosas, y no estamos juzgando, sino que estamos diciendo haciendo una comparación. Pero santificar el día es diferente. Santificar este día es dedicarnos a la obediencia de nuestro Padre Celestial, estudiar la parashá, adorar a nuestro Padre Celestial, dedicarnos en un lugar, en una comunidad, y si no tengo un lugar, una comunidad en mi hogar, en mi casa, pero santificar el día, dedicándolo a la obra de nuestro Padre Celestial. Es diferente, amados. Es diferente, y muchos dicen, no, si yo guardo los mandamientos, pero nosotros vemos aquí este pasaje donde nos dice que hicieron los hijos de Israel como Adonai lo había mandado a Moshe, así lo hicieron. No es como yo quiero, amados. No es como a mí me agrada. Es como está aquí. Aquí, en esta Torah, nuestro Padre Celestial dio un plano arquitectónico de cómo tenía que ser hecho el Mishkan. Y los Bnei Israel lo hicieron tal como nuestro Padre Celestial lo dijo. No es que ellos dijeron, ¿sabes qué? A la menorá le vamos a poner un brazo más. O es que el lavatorio lo vamos a hacer de otra manera. No, lo hicieron de acuerdo al modelo que nuestro Padre Celestial le mostró a Moshe en el monte. Y ese modelo, que le mostró nuestro Padre Celestial a Moshe, el original está arriba en los Shamayim, amados. El original está arriba en los cielos. Ese es el modelo, no podían cambiarlo. Pero nosotros los hombres hacemos lo que nos conviene o lo que creemos como debe ser. Por ahí la gente hace lo que quiere. Y no es de esa manera, no es de esa forma, amados. También nosotros vemos aquí en el verso 42 de este capítulo 39, dice: en conformidad a todas las cosas que Adonai había mandado a Moshe, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Se repite 2 veces, amados, que los Bnei Israel hicieron como nuestro Padre Celestial les mandó, no como a ellos se les ocurrió, no como ellos quisieron, fue como nuestro Padre Celestial lo había determinado aquí en su Torah. Y los mandamientos, amados, debemos guardarlos tal como nuestro Padre Celestial ha establecido aquí en su palabra, en su Torah. No es acomodándome yo a los mandamientos, no es así. Es de acuerdo como está aquí establecido en su palabra, en la Torah. Ya entrando en el capítulo número 40, vemos aquí nosotros otras enseñanzas. Dice aquí en el 40, verso 12: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del Mishkan de reunión, y les harás tevilá con agua, es decir, la purificación. Tevilá es purificación en agua. Ellos, antes de entrar a oficiar, antes de entrar a ministrar, ellos tenían que purificarse. Y el significado espiritual de tevilá es que tienen que estar bien espiritualmente, bien en su mente y en su corazón para poder oficiar, ¿no? O sea, lo que se hace es tevilá de lavarse por afuera, pero la enseñanza es que tienen que estar bien espiritualmente delante de nuestro Padre Celestial para poder oficiar. Y otra cosa que nosotros vemos aquí, y dice el verso 18 del capítulo 40: y Moshe hizo levantar el Mishkan y asentó sus bases y colocó las tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Dice una vez ahí, el 18:
Y luego acá en el 19 dice, levantó la tienda sobre el Mizcán y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Adonai había mandado a Moshe. O sea, vemos que se repite 2 y 3 veces que hizo levantar el Mizcán. ¿Qué quiere decir eso? Dicen el Midrash, dicen los sabios de Israel, que cuando Moshe da la orden de que vayan y levanten el Mizcán, no lo podían hacer, amados. No lo podían hacer, se les caía el Mizcán. Una y otra vez se les caía. Tuvo que ir Moshe y dice como que de una manera automática, como que todo se encajó y fue levantado. Y fue levantado el Mizcán como debía ser, amados. ¿Por qué muchas veces pasa eso? Tenemos que estar, o sea, para la obra de nuestro Padre Celestial, tenemos que estar bien delante de nuestro Padre Celestial para poder oficiar, amados. ¿Y qué otra enseñanza podemos tener de aquí? Porque el Mizcán se levantaba y se caía, se levantaba y se caía como 2 o 3 veces, dice el Midrash, que pasó eso. Eso está emulando al ser humano, que muchas veces como hombres que estamos en este mundo nos caemos. Pero nuestro Padre Celestial nos da una nueva oportunidad y nos vuelve a levantar. Nos caemos y nos volvemos a levantar. ¿Y cómo nosotros podemos hacer para volvernos a levantar cuando hemos caído? Es a través de hacer teshuvah, es a través de hacer retorno, pero de corazón, amados. De corazón, regresar nuevamente. Teshuvah significa regresar al principio. ¿Dónde es el principio? La Torá. ¿Dónde es el principio? Nuestro Padre Celestial, el Elohim de Israel, Yud Hei Bat Hei es su nombre. Regresar a Él, pedirle perdón a nuestro Padre Celestial y perdonar a nuestro prójimo y perdonarnos nosotros mismos. Muchas veces, amados, nosotros nos estamos recriminando continuamente de nuestro pasado. Y debemos aprender a perdonarnos nosotros mismos, amarnos nosotros mismos, para poder perdonar al resto y poder amar al resto. Porque si yo no tengo amor, no puedo dar amor. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos, amados. Primero yo tengo que tener, primero yo tengo que llenarme espiritualmente. Y una vez que me lleno espiritualmente, puedo vaciar mi vasija para el resto, para los demás. ¿Para qué? ¿Por qué se hace esto, amados? De podernos vaciar en el resto. Para que nuestra vasija nuevamente vuelva a ser llenada, amados. Ese es el proceso. No hay otro proceso. Nos vaciamos para poder ser llenados, para poder recibir más revelación, para poder recibir más luz, para seguir alumbrando, porque hemos sido llamados a hacer luz en este mundo de tinieblas para poder alumbrar a las naciones. ¿Y a través de qué vamos a alumbrar? A través de la Torá, a través de nuestro Padre Celestial, a través del Ruach HaKodesh que Él nos ha dado, para poder enseñar, para poder compartir estas verdades, amados. ¿Sí? Entonces vemos que el Mizcán fue levantado por Moshe, ya que los otros dicen que se les caía. Y luego que fue levantado el Mizcán, dice el verso 20, y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca y encima del propiciatorio sobre el arca. Luego metió, dice, el arca en el Mizcán y puso el velo encima. Y puso más adelante el verso 24, dice, puso el candelero en el tabernáculo de reunión enfrente de la mesa al lado sur de la cortina. Encendió las lámparas, el verso 25, delante de Adonai, como Adonai lo había mandado a Moshe, y puso también el altar y todo. Y una vez que se puso todo dentro del Mizcán, una vez que se puso todos los elementos, los utensilios que nuestro Padre Celestial había mandado a construir al pueblo de Israel a través de Moshe, dice que la gloria de Adonai llenó el lugar. Dice más adelante el verso 34, entonces la nube cubrió, dice, el Mizcán de reunión, y la gloria de Adonai llenó el tabernáculo, y esa gloria de Adonai inundó todo este planeta, amados. ¿Sí?
Es decir, que cuando nosotros estamos llenos del Ruach HaKodesh, la gloria de Adonai está con nosotros, amados. La gloria de Él está con cada uno de nosotros. Y ahora, ¿qué podríamos decir en actualidad? No tenemos Mishkan del desierto. No hay el primer templo. No hay el segundo templo. ¿Y qué podríamos decir ahora? ¿Cómo nosotros nos acercamos a nuestro Padre Celestial? Y en el Brit Hadashah, en el pacto renovado, en 1 Corintios, en el capítulo 3, en 1 Corintios capítulo 3, vamos a ver un pasaje, y ahí está la respuesta, amados. 1 Corintios, capítulo 3, versos 16 y 17 dice: ¿no sabéis que sois templo de Elohim y que el Ruach de Elohim mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Elohim, Elohim le destruirá a él. Porque el templo de Elohim, el cual sois vosotros, Kadosh, santo es. En la actualidad, amados, no tenemos nosotros Mishkan, no hay templo. Y el objetivo del templo o del Mishkan del desierto era que nuestro Padre Celestial quería habitar con su pueblo, en medio de su pueblo. Eso era el propósito del Mishkan. El Mishkan estaba en medio y alrededor del Mishkan estaban las 12 tribus de Israel. Entonces en la actualidad no hay templo, pero nuestro Padre Celestial nos dice en la actualidad que cada uno de nosotros somos templo del Ruach HaKodesh. Somos ese Mishkan que debemos cuidar, porque si alguno destruye el Mishkan, dice que es nuestro cuerpo, Él lo destruirá. Entonces, hay mucha gente, amados, que a este cuerpo le mete cosas inmundas, cosas que nuestro Padre Celestial prohibió, de que era lo que no se debía comer. En Levítico 11 está la dieta que nuestro Padre Celestial le da a su pueblo. ¿Por qué nuestro Padre Celestial da esta dieta a su pueblo? Porque nuestro cuerpo, amados, es Kadosh, es santo, y es templo del Ruach HaKodesh. Nosotros debemos cuidar en cuanto a la alimentación, que es lo que nos llevamos a nuestra boca. Debemos cuidar todas las puertas que tiene nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene muchas puertas de ingreso, amados, que nosotros debemos cuidar. Una de esas puertas es nuestra vista, son nuestros ojos. Nosotros tenemos que cuidar qué es lo que estamos viendo, qué es lo que vemos. Nosotros debemos cuidar la otra puerta, que es nuestros oídos. ¿Qué estamos escuchando? ¿A quién estamos escuchando? Nosotros también tenemos que cuidar esta otra puerta, que es nuestro olfato. ¿Qué estamos oliendo? ¿Qué estamos percibiendo, amados? Y la otra puerta, que es nuestra lengua. ¿Qué es lo que estamos hablando? Estoy hablando continuamente de Torah. Estoy compartiendo la palabra de nuestro Padre Celestial, o estoy hablando otras cosas. Entonces son puertas, amados, que el pueblo de nuestro Padre Celestial tiene que aprender a cuidar, porque nuestro cuerpo es templo del Ruach HaKodesh. Y el Ruach HaKodesh, que es Kadosh, 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 no va a habitar en un templo sucio. No va a habitar en un templo en un cuerpo que no come kosher. ¿Sí? No entendemos nosotros afuera, como muchos dicen, que hablan con nuestro Padre Celestial, que suben a los Shamayim, cuando la palabra dice que nadie ha subido al cielo, sino quien descendió, Yeshua. Pero ellos dicen que suben y bajan. Yo no entiendo eso. Cuando no guardan Shabbat, no guardan las fiestas, comen cerdo, hacen un sinnúmero de cosas, y ellos dicen ese tipo de cosas. Vamos a ver aquí mismo, en Corintios mismo, en Corintios, en el capítulo 6, verso 19, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Ruach HaKodesh, el cual está en ustedes, el cual tienes de parte de Elohim, y que no es vuestro?
porque habéis sido comprados a precio. Glorificar pues a Elohim en vuestro cuerpo y en vuestro ruach, los cuales son de Elohim. Nuestro cuerpo, amados, le pertenece a nuestro Padre Celestial, no nos pertenece a nosotros. Y como tal, este cuerpo debemos cuidarlo, debemos alimentarnos de una manera correcta, ¿sí? Para poder tener vida, para poder tener salud, porque mientras tenemos vida, hay posibilidad de que esa persona se pueda salvar aceptando al Dios de Israel, al Elohim de Israel. Nos vamos a quedar hasta aquí en este corto resumen que hemos hecho de la Parashá Pekudei. Que nuestro Padre Celestial bendiga y guarde a las ovejas perdidas de la casa de Israel que se encuentran entre las naciones. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, de compartir este mensaje y darle me gusta. Que nuestro Abacador los bendiga. Shabbat Shalom con todos.